Otero, a decir de Reyes Heroles, es un hombre que se desenvuelve entre dos mundos: el agonizante colonial que se empeña en no morir y el moderno, secular, que pugna por nacer. Usando sus palabras, perteneció a la generación del dolor. Y no podría ser más categórico, más rotundo el modo de describirla en esta sociedad fluida. Calificó, pues, para la segunda década del siglo XIX, en nuestro país había poco más de 6 millones de habitantes. Una diezmada por el proceso independentista, dividida entre lo que ya se había acreditado en más de un episodio, entre irreconciliables proyectos de nación centralista, federalista, liberal, conservadora. En palabras del propio Otero, una nación que seguía humillada con la ignominia de la guerra de Francia y que había sido usurpada de una parte preciosa de su territorio, con un gobierno que carecía de recursos y medios para hacer respetar su nombre en todo su territorio y en el exterior, un gobierno, sigo con Otero, que adolecía de la severidad de las leyes fiscales que paralizaban el comercio y atacaban la prosperidad nacional, y con una deuda pública que crecía. La nación, y lo resumo, estaba envuelta en una crisis horrible y estaba próxima a perecer o a sufrir la odiosa intervención extranjera si sus buenos y valientes hijos no hacían un esfuerzo por salvarla. Al escribir esto, Otero, involuntariamente estoy seguro, se describía a sí mismo si sus buenos y valientes hijos no hacían un esfuerzo por salvarla. Él, seguro estoy que convendrán conmigo, ha sido uno de esos buenos y valientes hijos que en sentido literal y figurado entregaron su vida por esta nación emergente. La suya fue una época de revoluciones políticas y económicas. En lo político, y solo para hacer un breve oteo por el mundo, levantamientos liberales en España, Portugal, Bélgica, Polonia, procesos independentistas en América, Venezuela, Perú, Bolivia, separación de Guatemala, así como del resto de las colonias españolas de Centroamérica, de lo que había sido la Nueva España, de México. En tanto lo económico, factores de esta naturaleza como la primera revolución industrial, que aunque sería de efecto retardado para el país, acabaría por transformar el mundo entero. El tiempo de Otero osciló entre la revolución y la evolución, según sugiere José de Jesús Covarrubias, uno de los investigadores más profusos y profundos de la vida y obra de nuestro homenajeado. Este hombre polifacético, sin duda virtuoso, tuvo entre otros el mérito de haber aportado a la creación de instituciones jurídicas, inspirado por los liberales, por aquellos que a su vez dieron sus ideas a quienes impulsaron la Revolución Francesa que cambió el rostro del mundo occidental. Nunca perdió la oportunidad de abrevar no solo de la experiencia de los investigadores sociales, sino de quienes habían afrontado en el terreno de los hechos, muchas veces al fragor de la batalla, en sentido literal, estos retos de ese entonces. Fueron muchos los intelectuales con los que se familiarizó, y de todos ellos recogió ideas que convirtió en ideales, y de estos hizo propuestas, muchas de las cuales ya se discutieron en el 42 para 43, en el 47 y otras tantas, seguramente las más, hasta que cobraron carta de naturalización constitucional en 1857. Reflexionó acerca de elementos para fortalecer instituciones como los controles constitucionales en su texto Propuestas de una Constitución.
Sentó las bases para establecer lo que en lenguaje jurídico contemporáneo podríamos identificar como acciones de inconstitucionalidad. Además, promovió el laicismo sin ser estrictamente un anticlerical. Promovió el laicismo convencido de que el monopolio de las ideas y la ilustración por parte del clero, del alto clero, no solo limitan los alcances de la modernidad, sino que también predisponen contrariamente la conciencia del pueblo hacia su propio progreso. Fue defensor del federalismo, retomando la aplicación de los principios esenciales de legitimidad, representatividad y un elemento que lo mismo se puede aprovechar para justificar el federalismo que evitar la concentración del poder en uno de los tres de la división clásica. Redactó la ley sobre garantías constitucionales, que es evidente antecedente de las llamadas garantías individuales y en lenguaje contemporáneo de cuño constitucional de los derechos humanos. En el Congreso Constituyente de 46-47, déjenme decirlo así, su Congreso, presentó su voto particular y defendió posturas que, pareciendo originalmente políticas, son jurídicas. El acuerdo en lo fundamental para lograr la unidad nacional, el estado transformador de las relaciones materiales de la sociedad para asegurar el progreso, la oposición a que el derecho al voto y a ser votado estuviera condicionado a un estatus socioeconómico, es decir, sin decirlo literalmente, el principio de igualdad ante la ley. La preocupación de garantizar, lo diríamos también como expresión contemporánea, todos los derechos para todas las personas, por encima de todo. Y la Constitución, sin hacer culto a la ley fundamental, la Constitución como centro de imputación de la nacionalidad. Y lo muy socorrido y frecuentemente citado, el establecer en el Acta de Reformas del 47 un sistema de control constitucional con las figuras del reclamo y del amparo. Este último ocupándose de los actos que afectaban a personas y las de sobra conocida fórmula Otero, los efectos particulares, favoreciendo a los que lo solicitaban, al agraviado, al quejoso, y el reclamo como institución procesal se ocupaba de revisar las leyes tanto del Congreso General como de las legislaturas locales, y su efecto era anular a las consideradas inconstitucionales. En pocas palabras, control constitucional a cargo del legislativo, hoy encargado por instrucciones de la propia Constitución a nuestro tribunal de ese rango, a aquel que desde el 31 de diciembre de 1994, que el señor ministro Góngora recuerda perfectamente porque lo protagonizó, se convirtió en un tribunal constitucional y que sigue necesitando quitarse el lastre en términos competenciales, y lo digo con respeto porque todos los asuntos son importantes, pero no todos tendrían que ir a la Corte para descargarle, insisto, volumen y dejarle lo más granado del análisis de la constitucionalidad de los actos de las autoridades. Además, ese modelo de control constitucional sugerido fortalecía el federalismo. El amparo, que del Acta de 47 pasó a las constituciones federales del 57, del 17, y que hoy, puesto al día e imitado por muchos países del orbe de Centro y Sudamérica, sigue siendo institución señera del derecho mexicano. Es calificado por Héctor Fix Zamudio como la aportación más significativa a la institución del amparo. Evitaba que el órgano judicial efectuase declaraciones generales de inconstitucionalidad e impedía los conflictos que pudiesen surgir entre los poderes de la Federación, particularmente del juez, censurando al legislativo. Los biógrafos coinciden en esta inspiración
oteriana en valores que hoy mismo, valores jurídicos, principios jurídicos de vigencia inalterable, la supremacía de la Constitución, el control de la constitucionalidad de las leyes y el elemental principio de legalidad. No solo ha sido Otero, como en grandes pinceladas lo he tratado de pergeñar, un creador de instituciones jurídicas. También fue un estadista, alguien que más allá de la coyuntura entregó su genio jurídico, su olfato político, su vocación de servicio para todos los mexicanos. Su intensa y corta actividad pública de solo 8 años le permiten estar en la razón y entraña de la política nacional, escribió Reyes Heroles. En 42 fue diputado del Congreso Nacional, en el que se opuso con valentía al proyecto de Santana para que la Constitución fuera centralista. Santana, hombre inteligente y político habilidoso, con menos escrúpulos que capacidad y eficacia para hacer política. Postuló la representación de todos los mexicanos, diciendo: la representación nacional debe ser la imagen de la sociedad tomada por el daguerrotipo. Es decir, más allá de legalismos, respetables siempre, de quien podría, con partido o sin él, ganar la elección en una demarcación fijada al efecto, qué importante era que si en ese daguerrotipo, dicho en lenguaje contemporáneo, en una instantánea describía una sociedad, hoy la llamaríamos así, plural, el Congreso tendría que reflejar esa composición plural para que todas las ideas, que seguramente, me atrevo a decirlo con optimismo, o todos los postulantes, partidos o personas de ideas, pueden tener diferencias de matiz, pero no de grado, cuando de la patria se trata. En 44 fue presidente del Ateneo Mexicano, en 45 alcalde de la Ciudad de México y en 46 nuevamente diputado, coincidiendo con Gómez Farías, con Benito Juárez, y como fiel republicano expresó que el Congreso tiene que asegurar a la nación de que el gobierno no es superior a las leyes y de que los ciudadanos pueden contar con las garantías escritas en la Constitución. Esta expresión, esta manifestación sentenciosa tiene absoluta vigencia hoy mismo. Una expresión categórica, rotunda, yo diría una profesión de fe por el constitucionalismo y por el servicio a la nación. En 46-47, siendo diputado al Congreso Constituyente, disertó a favor del acceso de los mexicanos a la educación como medio para lograr una identidad patria. Abogó por la renovación de la sociedad mexicana con base en la clase media, quien tendría que asumir acciones concretas para hacerse del poder público. Rechazó el centralismo fiscal, aduciendo que el poder reside en el que decreta los recursos y distribuye sus productos. Diríamos hoy, federalismo fiscal acerado. Votó contra la aprobación del Tratado de Guadalupe Hidalgo, argumentando que no solo carecía de facultades para negociarlo el Ejecutivo, sino porque se despojaba a México de vastos territorios que no eran materia de disputa al comenzar la guerra. Es decir, no solo era una posición política, sino un argumento jurídico de peso. En 48, en otra vertiente de participación pública, fue ministro de Relaciones Exteriores y estuvo encargado de atender la entrega de la aduana marítima de Veracruz de manos de los invasores norteamericanos, el proyecto de colonización de las tierras del norte de México por emigrantes de los países europeos, la controversia con Inglaterra por el armamento que los indígenas yucatecos obtenían de la colonia inglesa de Belice durante la Guerra de Castas. Al dejar la Cancillería se integró a la segunda Junta Directiva de Cárceles, desde la cual, dicho también en lenguaje contemporáneo, promovió una reforma penitenciaria impregnada con los mismos valores, hoy diríamos
garantista, humanista, siendo estrictamente apegada al derecho. Fue autor de un proyecto novedoso para establecer un régimen penitenciario aquí en la capital y en los territorios federales basado en el principio, y cito, de regeneración y corrección del delincuente mediante el trabajo en talleres de artes y oficios, no del castigo ni de la venganza. Pareciera inspirador del sistema de justicia penal acusatorio, adversarial, oral, que apenas hace medio año entró en vigor a cabalidad. En 49 fue senador de la República y presentó con otros un proyecto de ley de garantías individuales, libertad, seguridad, propiedad e igualdad, antecedente inmediato del capítulo 1 de la Constitución del 57, que, como bien recuerdan, es la primera vez que se habla de manera expresa de los derechos del hombre, y en donde, como dice la Constitución vigente, estos derechos no se otorgan, se reconocen, que no entraña una diferencia menor. Procuró que se evitara trabajo personal por un tiempo muy largo o se confiriera a particulares el derecho a imponer penas, porque se podría ocultar la esclavitud, dejando a los proletarios la condición de la servidumbre y la apariencia de libertad. Es decir, quitar la simulación que parecía generar oportunidades de trabajo y era una contemporánea esclavitud. En pocas palabras, comprometido con el interés superior de la nación, Otero fue un liberal democrático y profundamente igualitario. Su obsesión, lo digo por mi cuenta y riesgo, fue hacer política para crear derecho, y hacer derecho para consolidar el basamento de la unidad nacional. Por eso, y otra vez Reyes Heroles, la huella que dejó es proporcionada entre lo que hizo y lo que escribió. Y si es cierto lo que Balzac asegura, que la política deja a cada hombre tal cual es y solo engrandece a los grandes, Otero fue engrandecido por la política. Pero con una nota contemporánea, vale la pena traer a tiempo presente las enseñanzas y el compromiso de Otero. Las legislaturas 62ª y 63ª, que es la actual, se han echado a cuestas, y hago una reivindicación total del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales tratándose de reformas constitucionales. Quiero decir, no hay que tener la tentación del medro político partidario, sino asignárselo merecidamente a todas y a todos, como es mi convicción como Otero, por el interés superior de la nación. El texto constitucional no solo ha sido puesto al día y por lo tanto, y manteniendo su condición de máximo ordenamiento jurídico, se requiere un texto no solo formalmente vigente, sino útil, eficaz, práctico, operativo, que manteniendo incólumes las decisiones políticas fundamentales, que, déjenme decirlo, no deben estar ni siquiera a discusión, es decir, nuestra condición de república representativa, democrática, federal, sí han dado oportunidad para ponerla al día y no solo regular el entorno, sino convertirse, como algún otro autor jurídico lo sugiere, el derecho constitucional como elemento como instrumento, vehículo para la transformación social. A los números, que son más categóricos y rotundos que los argumentos. De las 703 reformas y adiciones que ha tenido la Constitución desde que se puso en vigor, 151 se han hecho en el presente sexenio, el más reformista de toda la historia de los 100 años de la Constitución. Y esto ha ocurrido en el tiempo del pluralismo, es decir,
quiero acreditar que en lugar de ser un obstáculo, un problema, una objeción, se ha convertido en una oportunidad. Porque quienes aprobamos los cambios constitucionales, lo digo sin ambajes, nos hacemos cargo de su contenido y asumimos la responsabilidad, y no es un exceso, frente a la historia de lo que hicimos. Eventualmente pudiendo cometer errores, porque todo este es un producto humano y por lo tanto falible, pero sí, lo digo con convicción, con la conciencia plena de que al actuar así se piensa que se está haciendo lo mejor para la nación y para los mexicanos. Por eso la fuerza contemporánea de la Constitución de hoy, que manteniendo, como dije, el sustrato inalterable de 1917, se pone al día y avanza para que sea no solo un referente, un instrumento de regulación de la vida social, sino una instancia, una entidad jurídica y política que jala, que lleva, que conduce, que no solo es un dique, sino un cauce de la infinita capacidad creativa de los mexicanos. Por eso me da mucho gusto que en el bicentenario del natalicio de Otero, con la Constitución que siendo transformada es una Constitución transformadora, el pensamiento de Otero se recoge y se acredita su vigencia. Un orden social equitativo y justo en el que la libertad sustituya completamente a la servidumbre, la igualdad a los privilegios y la voluntad nacional a la fuerza brutal. Por eso, esta Constitución, la de hoy mismo, cumplió un siglo de ser norma eficaz que durante la mayor parte del siglo XX promovió y encauzó el desarrollo social, encauzó la transición a la democracia y ha sido puesta al día sin trastocar los acuerdos políticos fundamentales. Sí, para multiplicar las oportunidades con las que cada mexicano pueda realizar su proyecto de vida y ser feliz. Y si es cierto, como creo que lo es, que no hay redención posible sino en comunidad, hacer que todos disfrutemos de este clima de libertad, de justicia y de paz, para honrar así la siempre presente e importante memoria de Mariano Otero. Muchas felicidades. Agradecemos la participación del doctor César Camacho con la conferencia Pensamiento Político de Mariano Otero. A continuación le pedimos muy respetuosamente al diputado José Luis Orozco Sánchez Aldán que entregue un reconocimiento al doctor César Camacho por su participación el día de hoy, así como un obsequio por su valiosa conferencia. Gracias a todos por su paciencia. Gracias. Muchas gracias. Les pedimos por favor permanecer en sus lugares.